Saludos, hoy hablar sobre los estados financieros, los famosos estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Son documentos esenciales en toda empresa, los cuales nos permiten mostrar de manera estructurada, es decir, ordenada, la información económica y financiera de la empresa en base a un periodo determinado. Cuando hablamos de periodo determinado, estamos hablando desde el 1 de enero al 31 de diciembre, 12 meses, con la finalidad de poder interpretar y analizar esta información en base a dicho análisis, tomar decisiones que beneficien a la empresa. Los estados financieros, también denominados cuentas anuales, informes financieros o estados contables, son el reflejo de la contabilidad de una empresa y muestran la estructura económica de esta. En los estados financieros se plasman las actividades económicas que se realizan en la empresa durante un determinado periodo, lo que nosotros hablábamos sobre el 1 de enero al 31 de diciembre del año del periodo contable. ¿Quiénes utilizan los estados financieros? Bueno, tenemos la parte interna y la parte externa. ¿Quiénes son los de la parte interna? Tenemos directivos, accionistas y los dueños de empresas. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo con la parte interna que les interesa a los estados financieros? Pues en base a los estados financieros toman las decisiones para el rumbo de la compañía en materia positiva, económica, ¿verdad? Y por el lado de la parte externa tenemos inversionistas, entidades gubernamentales y los bancos y financieras. A los inversionistas les interesan mucho los estados financieros porque ahí verán ellos la rentabilidad de su inversión, a cuánto tiempo recuperarían lo invertido en esa empresa. Las entidades gubernamentales, pues recordémonos que el gobierno existe en base a los tributos de la empresa privada. Y por último tenemos lo que son los bancos y las financieras, que también les interesa para determinar la capacidad de pago que éstas tengan ante futuros préstamos financieros. Principales estados financieros. Según la Normativa Internacional de Información Financiera, NIF, tenemos estado de situación financiera, que antes se le denominaba balance general. Estado de resultados, el cual está compuesto por el estado de resultados integral y el estado de resultados. El estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivos y las notas a los estados financieros. Bien, las notas a los estados financieros comúnmente me hacen la pregunta cómo están conformados. Recordemos que las notas a los estados financieros parten con la nota número 1, que es la descripción general de la compañía. ¿Qué va en lo que es la nota número 1? Bueno, el nombre, el periodo contable en el que se están auditando o se están ejecutando los estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre, la denominación o razón social, la comercial, la dirección, cómo está constituido, qué giro tiene, cuándo fue la fundación, etcétera, ¿verdad? Entonces, la generalidad de toda una empresa viene a representar lo que es la nota a los estados financieros número 1. La número 2 ya está enfocado a lo que es las políticas utilizadas por la compañía. Es decir, aquí podemos mencionar en base a qué normativa se está elaborando lo que es la contabilidad, en base a NIF, en base a PCGA, que ya casi no se utiliza. Cualquier otra política contable que nosotros queramos detallar de la empresa va en lo que es las notas a los estados financieros. Bien, esa sería la número 2. De la número 3 en adelante viene a ser un detalle de todas las cuentas de los 4 estados que hemos mencionado. Es decir, el estado de situación financiera, del estado de resultados, del estado de cambios en el patrimonio y del estado de flujo de efectivo. Por ejemplo, la número 3 sería, dentro del estado de situación financiera, sería efectivo y o equivalentes de efectivo. ¿Cómo está compuesta esa cuenta al terminar los periodos comparativos? Es decir, que compone tanto las cuentas de caja general, caja chica y bancos, sería la nota número 3. La nota número 4, siguiendo el orden de manera corriente a no corriente, sería lo que es las cuentas por cobrar.
¿Qué cuentas por cobrar componen ese detalle? Es decir, si son clientes internos o clientes externos. Se puede detallar de esa manera en la nota número 4. Y así sucesivamente por cada uno de los estados financieros vistos en los principales estados financieros. Tenemos el objetivo de los estados financieros. El objetivo primordial de los estados financieros es estandarizar la información contable de la empresa, de tal manera que cualquier persona que tenga algún conocimiento de contabilidad pueda entender lo que el reporte contable, sea el estado de situación financiera o el estado de resultados, desea comunicar, sin interesar el tipo de empresa, su giro o el país en donde se desenvuelve. Recordándoles que la normativa internacional de contabilidad, las NIC, cuando empezaron a surgir, este es el objetivo primordial que ellos buscaban. Es decir, que todo el inversionista de Estados Unidos no tendría capacidad de análisis sobre un estado de situación financiera de nuestro país. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que se tenía en aquel entonces de estandarización. Ya logrando este objetivo de unificar prácticamente la normativa contable para toda América Latina y tanto de Europa, es mucho más fácil la lectura de los reportes financieros o de los estados financieros. ¿Para qué? Para poder invertir o hacer cualquier maniobra estratégica que necesite lo que es la compañía. Este es el objetivo principal de los estados financieros. Otro objetivo importante de los estados financieros es que son una importante y relevante fuente de información para la toma de decisiones, para el establecimiento de políticas y para el diseño de las estrategias futuras de la empresa. Los estados financieros proporcionan información de tal manera que al momento de analizarla se tiene conocimiento del nivel de gastos, de los flujos de salida de dinero que deberá realizar en el futuro inmediato o inmediato, del nivel de la inversión de la maquinaria y sus fuentes de financiamiento, del resultado económico de la gestión de la empresa en un determinado periodo, de la estructura de las deudas con terceros, de la gestión de la gerencia y otros aspectos que influyen en las decisiones de los usuarios de dicha información. Y como nosotros podemos ver, lo que es la dirección puede determinar estrategias positivas para mejorar lo que es la economía o la operatividad de la empresa. También puede determinar políticas que estén adaptadas tanto a la contabilidad como a todos los procesos por los departamentos en que se utilizan. Es decir, mejorar todos aquellos procesos o procedimientos a través de políticas que puedan mejorar la rentabilidad económica de la compañía y extender la vida útil de esta misma. El objetivo de brindar información para la toma de decisiones se podrá alcanzar en la medida en que los datos sean confiables, veraces, oportunos y completos. Por ello, se debe tomar en consideración los siguientes aspectos. Número 1. La información contable pertenece exclusivamente a la compañía más que al sector industrial, al comercial o al de servicios, donde ella se desarrolla, o a la economía en su conjunto. Es una realidad particular y única en su entorno. Quiere decir que lo que es la contabilidad, la información que procesa una determinada compañía, no es la misma para otra compañía y aunque sea del mismo sector. Es decir, dos imprentas no tienen la misma información contable. ¿Por qué? Porque la administración es totalmente diferente. Su entorno es totalmente diferente. Una puede tener clientes grandes, otras puede tener solo clientes pequeños. Entonces, la realidad particular de cada una de ellas es única, es decir, nunca se va a repetir. Es bien difícil que se repita. ¿Puede impactar algunas decisiones en sectores diferentes? Sí, pueden impactar, pero el entorno prácticamente de lo que es la información contable que cada empresa genera es única.
Como número 2 tenemos la información que muestran los estados financieros representa una buena aproximación de la realidad y no una medida exacta de su situación. Recordemos que los números muestran en detalle todo lo que es el resultado de la operatividad, pero no necesariamente tiene que ser la realidad que se está viviendo. Pueden haber muchas veces de que en ese año, en ese periodo contable, se haya invertido bastante efectivo para lo que es adquisición de maquinaria y por ende impactó más en la depreciación por un mal análisis de la depreciación, por una mala ejecución de una cuota de depreciación y cualquier otro factor que pueda impactar. Bien, la número 3 nos dice, la información contable refleja hechos históricos y debe ser adaptada a la realidad específica de la economía en que se desarrolla. Esto es lo que más me fascina de lo que es la contabilidad. ¿Por qué? Porque la contabilidad es histórica, es decir, viene sobre hechos pasados y en base a hechos pasados tomamos decisiones para hechos futuros. Ahora bien, si una compañía se encuentra en lo más alto, en la cúspide, como podríamos decir, de utilidades, es de prever que más adelante pueda o tenga que desarrollarse en maquinaria nueva, en una nueva sucursal. Entonces todo eso se lo irá dando lo que son los números históricos a través de la historia, los hechos. ¿Y qué más? Bueno, ¿qué más se puede decir en nuestra propia vida, en el día a día? Lo que es la historia a nosotros nos representa una gran experiencia. También para las empresas, ¿verdad? Entonces, cualquier decisión que sea tomado errónea ya queda basado en los hechos históricos de la compañía. Como número 4 tenemos la información contable no es la única fuente de información que se debe de utilizar para la toma de decisiones. Bien, los números son fríos, así de sencillo, son fríos. Eh, Aquí también hay aspectos que un ser humano debe de tomar en cuenta. Por ejemplo, habían auditores internos de alguna determinada empresa que salían a ruta con vendedores para evaluar si efectivamente el vendedor hacía bien su gestión y mostraba un desempeño de calidad hacia el cliente. ¿Por qué? Porque los clientes son los que mandan prácticamente. eh, Nos definen cuándo comprar más, si nos quieren comprar o no nos quieren comprar. Todas esas decisiones no se verán reflejadas en lo que son los números para tomar decisiones. Muchas veces se necesita un poco más de meterse de lleno en cada departamento y algunas direcciones no les queda tiempo y no ven ese aspecto. El aspecto motivacional es otro aspecto bien importante, no solo para el área contable, sino para todas las diversas áreas de la compañía, ¿verdad? El área de ventas siempre necesitan estar motivados. Por ejemplo, hoy con lo que es la pandemia, el COVID-19, pues es un poco más difícil tener el área de ventas en un 100%, las ventas van a bajar enormemente. En fin, eh, una serie de aspectos que pueden tomarse en cuenta que no solo la información contable es apta para tomar decisiones. Como número 5 tenemos la información contable proporcionada por la empresa genera un costo que debe ser menor al beneficio que genera su uso. Ok, de las empresas micro y pequeñas empresas es bien difícil que sepan analizar lo que son los estados financieros. No estoy diciendo que el 100%, pero yo en mi gama de clientes que tengo, tanto personas naturales como sociedades, de 10 clientes, solo 2, tanto sociedad anónima como persona natural, saben leer lo que son los estados financieros. Los demás no los piden, ni mes a mes, ni año con año. Casi siempre les interesa mejor sacar y firmar el estado financiero, pagar los impuestos y olvidarse de ellos, pero nunca ven los números. Más que todo son directores empíricos, diría yo. Entonces es bien complicado. ¿Por qué? Porque los estados financieros se supone que es la base principal para la toma de decisiones. Y en base a ellos nosotros nos proyectamos como empresarios, nos proyectamos a aguantar 2 o 3 meses cuando sea algún impacto negativo dentro de la economía o tomar la decisión
de quitar una rama de la compañía y mejorarla, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, prácticamente lo que es la generación del estado de resultados, el balance, lo que es el estado de situación financiera, perdón, y todos los estados financieros no debe de ser mayor a su beneficio, es decir, no me genere mucho costo. Y prácticamente la contabilidad hoy en día, bueno, lo que es independiente, lo que es la contabilidad independiente, cobran muy bajo lo que son los honorarios. Y eso no hace que les afecte en el costo de la empresa, pues hay quienes quieren regalar su trabajo y no es de esa manera. Bien, hoy hablaremos sobre la descripción y las metas que tienen los estados financieros. Bien, empecemos con el estado de situación financiera. Nos dice, es el estado financiero que presenta la situación económica financiera de una empresa a un momento determinado. La tendencia de elaboración varía en relación con las necesidades de cada empresa y la gerencia puede requerirlo quincenal o mensualmente para medir las tendencias de las relaciones entre activos y pasivos. Por ejemplo, los usuarios externos necesitan la información semestralmente o anualmente, de acuerdo con los requerimientos específicos de las entidades supervisoras. Sin embargo, la mayoría de las empresas elaboran estados financieros oficiales anualmente. Este es lo tradicional, ¿verdad? Entonces, para pequeñas y medianas empresas es bien difícil que los estén elaborando de manera mensual. Para las grandes compañías sí es necesario. Por ejemplo, en la bolsa de valores, cada compañía que está cotizando obligatoriamente tiene que rendir un informe trimestral o semestral o anual para ver el comportamiento de cómo han sido sus utilidades. Ahora bien, el resumen de la información muestra todos los derechos y obligaciones que tiene la empresa en una determinada fecha, es decir, todos los activos y los pasivos que tiene la empresa al 31 de diciembre o al 31 o al 30 de cada fin de mes. En nuestro país, por razones básicamente tributarias, los estados de situación financiera deben ser preparados al 31 de diciembre de cada año. Siempre es obligatorio presentarlos en el CNR, Centro Nacional de Registro, con su respectivo informe, ¿verdad? De auditor, donde valide lo que son las cifras de los estados financieros. Ahora bien, hay personas o estudiantes o profesionales que confunden lo que es el estado de situación financiera con un balance de comprobación. Es totalmente diferente. El balance de comprobación muestra cuentas de activo, de pasivo, de patrimonio, gastos e ingresos. Y en el estado de situación financiera solo va lo que es la ecuación contable. Activo igual pasivo más patrimonio. Ojo con eso. Hablaremos un poco sobre el estado de resultados. El estado de resultados muestra la gestión económica que ha tenido una entidad durante un periodo determinado, llegando a un resultado del ejercicio que puede ser utilidad o pérdida contable. Bien, este reporte incluye los ingresos, los gastos y los costos que se han generado y producido respectivamente durante un periodo o ciclo contable, independientemente de la oportunidad en la que se generó la entrada o salida real del efectivo. Es decir, nosotros aquí evaluamos solo lo que es el gasto y los ingresos, y sin tomar en cuenta que esos gastos hayan sido generados al crédito. Ojo con eso. En el estado de cambios en el patrimonio, este nos refleja los movimientos producidos en las cuentas del patrimonio de la empresa durante un periodo determinado. Los repartos de dividendos, la reinversión de utilidades, el establecimiento de los distintos tipos de reservas, el aumento de capital
por reinversión de utilidades generan las variaciones de las cuentas patrimoniales dentro de un mismo periodo. Este nos brinda un detalle exacto de cuál ha sido el movimiento del patrimonio dentro del periodo contable. Recordemos también que el patrimonio o capital contable está conformado por dos partes. Uno, el capital contribuido, que viene a ser el aporte de los accionistas, y el capital ganado, que viene a representar el resultado de las operaciones del negocio en un periodo determinado. En este último se encuentran las reservas, las utilidades contables y las pérdidas contables. En el estado de flujo de efectivo, bien, tiene por objetivo presentar un resumen del movimiento de las entradas y salidas de efectivo o equivalentes de efectivo de una empresa en un periodo determinado. Fíjense bien, casi todos los estados financieros mencionan lo que es un periodo determinado. Este estado financiero agrupa los movimientos de efectivo en fuentes y usos, según se generen o apliquen fondos, y los clasifica de acuerdo con las siguientes actividades: de operación, de inversión y de financiamiento. Por otro lado, las transacciones que no representen desembolsos o salidas de efectivo deberán ser expuestas en forma separada, mediante revelaciones en las notas de los estados financieros. Este es prácticamente el estado de flujo de efectivo. Para mí, en lo personal, es el estado de flujo, es el estado financiero más difícil para elaborar. Si no se tiene mucha experiencia, cualquiera comete errores, ¿verdad? Es comparativo. Este estado de flujo siempre ha sido comparativo entre un año que cierra y el año anterior. Por eso los resultados es un poco más complejo. Se dividen en las tres actividades. Hablábamos de operaciones, inversiones y financiamiento, ¿verdad? Entonces cada una tiene su razón de ser y agrupa cada una sus cuentas. Más adelante veremos en otros videos lo que es a detalle cada uno de los estados financieros, cómo está estructurado, qué cuentas, ¿verdad?, puede llevar y todos los movimientos. Cerramos con lo que son las notas a los estados financieros. Nos dice: las notas a los estados financieros representan aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no, que se presentan en el movimiento de las cuentas, las mismas que deben leerse conjuntamente con los estados financieros para una correcta interpretación. Bien, recordando un poquito al inicio de este video, nosotros tenemos un detalle de lo que es los aspectos cualitativos de la empresa, por ejemplo, el nombre, lo que es el giro, todo lo que es la descripción general de lo que es la compañía se toma en cuenta dentro de las notas a los estados financieros. Por otro lado, las notas a los estados financieros representan la difusión de cierta información que no está directamente reflejada en dichos estados y que es utilidad para que los usuarios tomen decisiones con una base clara y objetiva. Puedo poner un ejemplo acá que se detalle en las notas a los estados financieros que tiene algún litigio legal, ¿verdad?, que la empresa se encuentra peleando por alguna marca que ellos tienen patentadas y que se las han robado, se podría decir, y que esté en curso ese trámite del litigio, ¿verdad? Entonces, para un inversionista extranjero, el tener esa información es bastante valiosa porque así se determina si quiere invertir en la empresa o no quiere invertir. La toma de decisiones es muy importante. Vamos a ver también algunos pasos para poder interpretar los estados financieros. Es bien importante saber cómo leer los estados financieros. Hay personas que solo los elaboran, los firman y nunca les pegan una revisada o una leída. Es bien raro los que son los clientes que desarrollen esa cualidad o esa actitud, diría yo, ante la revisión de los estados financieros. El primer paso, nosotros tenemos revisar los estados financieros del periodo actual, incluidas las notas que son una parte integrante del conjunto de los estados financieros. ¿Por qué revisamos lo del periodo actual?
porque así determinamos cómo se ha venido desenvolviendo las diversas decisiones que se han tomado y nos refleja el resultado final, la meta final dentro de los estados financieros. En el número 2 tenemos verificar la consistencia de las cifras entre los estados financieros actuales con los estados financieros anteriores para identificar comportamientos y tendencias de las cuentas. Bien, la normativa actual, las NIF, podríamos hablar para pymes, todos sus estados financieros son comparativos, es decir, cerramos el año, por decirle, 2019 y tiene que reflejar por ley el año 2018 para hacer la comparabilidad. ¿Por qué la normativa nos exige eso? Pues fácil, por medio de la comparabilidad nosotros podemos ver la tendencia de todas las cuentas. Comúnmente cuando una empresa le está yendo bien, sus activos crecen, sus obligaciones también, patrimonio también. Entonces, no es lo mismo ver un balance que inicia con $10,000 a un balance que ya está en el 2019 con $50,000, totalmente diferente. Y por medio de los estados financieros se puede comparar a dónde está ese ingreso, a dónde está ese incremento, perdón. Lo podemos ver en activos corrientes, en activos no corrientes, y todo eso me va dando un parámetro para verificar lo que son las cifras, una consistencia comparativa, diría yo, de las cifras. En el número 3 tenemos comparar los presupuestos y proyecciones realizados para el periodo con la ejecución de los mismos reflejados en los estados financieros, con la finalidad de controlar el cumplimiento de los objetivos. Bien, según mi experiencia laboral, ya llevo unos 25 años en diversas empresas, tanto industriales, servicios, financieras, varias empresas de nuestro país. No muchas empresas elaboran lo que son presupuestos. Es bien complicado. Solo la mayoría de empresas grandes desarrollan lo que son los presupuestos y adaptan a cada departamento que cumpla su presupuesto ya definido al inicio de cada periodo. Comúnmente el presupuesto se viene generando desde los meses de octubre hasta diciembre para ser proyectados en el siguiente año. Ahora bien, los estados financieros comparados con el presupuesto me da la realidad prácticamente del cumplimiento de los objetivos, si efectivamente se han cumplido los objetivos que se tenían planeados o plasmados en un presupuesto. Como punto número 4 tenemos revisar los estados financieros de las principales empresas del sector en el que se desarrolla la compañía para comparar su situación con relación al promedio de las empresas pertenecientes al mismo sector. Es decir, si yo tengo una imprenta a mi cargo, yo soy el dueño, yo soy el accionista mayoritario, yo voy a comparar mis estados financieros con otras compañías que tengan el mismo ramo de imprentas para ver en qué situación estoy, para ver cómo está la comparabilidad, si me mantengo firme, si debo de hacer alguna estrategia de mercadeo o de maquinaria, compra nueva, etcétera, ¿verdad? Entonces, es bien importante. Lastimosamente, no todos los que son los directores o dueños de empresas tienen el acceso a las diversas empresas o a la competencia. Es bien difícil determinar, pero se puede lograr, sí, porque hay asociaciones que guardan información de estadísticas, ¿verdad? Del mismo sector de empresas. Se puede comparar, por lo menos tener un panorama. Como número 5 tenemos analizar los acontecimientos organizacionales internos que influyen en el normal funcionamiento de las operaciones de las empresas, tales como cambios en las gerencias, huelgas de sindicatos, desmotivaciones entre los trabajadores, presiones políticas, formación de grupos internos de influencia o presión u otros. Es bien importante mencionar que dentro de las organizaciones, mientras más grande se vuelva, es mucho más difícil el poder controlarlas. Para ello, un director prácticamente tiene que delegar responsabilidad
hacia los siguientes niveles de que se tiene de estructura organizativa de la empresa, y con ello minimizar lo que son los riesgos que puedan ser desmotivación entre los trabajadores, formación de grupos internos de influencia o presión a lo que se refiere de que tengan mala voluntad, que estén robando dentro de la bodega o cualquier otro tipo de aspectos que puede influir en el desarrollo interno de más que todo cualitativo, ¿verdad? De aspectos cualitativos y que puedan impactar negativamente dentro de la empresa. Número 6 tenemos considerar en el análisis la información proveniente del entorno inmediato a la empresa y aspectos como el marco legal, el flujo de la inversión extranjera, la competencia, los sucesos mundiales, entre otros que afecten el normal desenvolvimiento de la empresa. Muy bien. Este ya es por el lado del factor externo. Nosotros debemos de ver constantemente lo que es el Ministerio de Hacienda con las diversas políticas que están implementando. Por ejemplo, hoy con lo que es la pandemia, lo que es la retención, el impuesto sobre la renta, ya no tenemos que presentarlo como máximo al 30 de abril, sino que se extiende hasta el mes de junio. Entonces, todos esos factores pueden ser positivos o negativos dentro de la empresa. ¿Que pueden afectar? Sí. Sucesos mundiales, pues la pandemia, podemos hablar del COVID-19, eso ha impactado negativamente en la mayoría de las empresas. Hay unas que sí se sostienen, hay otras que, como en el sector de turismo, transporte, se ven bastante impactadas. Aún industria se ve enormemente impactadas. Bueno, estos son los pasos para interpretar lo que son los estados financieros. Cabe mencionar que hay aspectos cualitativos que nosotros debemos de identificar, sumárselos a los estados financieros para poder analizar y tomar una mejor decisión. Queda claro de que los estados financieros a nivel cuantitativo dan un panorama, por decir, en un 90-95%, pero también hay factores cualitativos que se toman en cuenta para la toma de decisiones. Seguiremos más adelante con otros videos en el cual detallemos ya cada uno la estructura de lo que es el balance, el estado de situación financiera, perdón, lo que es el estado de resultado, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y la estructura que debería de contener las notas a los estados financieros.